bueno, los encontramos justo viendo toda todos los grupos pues, que tienen que ver con Poe, que nos gusta mucho, y nos llamó mucho la atención porque iban a hablar de Clemente Palma, y dijimos, bueno, vamos a ver qué cosa dicen del peruano, ¿no? Y nada, aquí somos full lectoras totales, aparte de escribir, ¿no? Y bueno, esperamos y por lo que veo, la noche va a ser muy buena. Pues bienvenida, Tania, también. Jaime, ¿quisieras presentarte? Buenas noches, yo soy Jaime, yo soy de Campeche, de México. Pues yo igual ya tiene tiempo que lo sigo y había visto que siempre hacen sus eventos, pero la verdad es que pues siempre coincide con otras cosas, ¿no? Y hasta ahora que dije, o sea, que estaba libre y dije, voy a entrar a ver qué hay. Bienvenida, Jaime, también. Pues fíjense que es un día interesante porque vamos a analizar un cuento de un escritor peruano, Clemente Palma, y siempre es muy interesante revisar a nuestros escritores pues de Latinoamérica, de nuestros países, porque siempre es muy refrescante ver una mirada distinta al mundo occidental, sin poner a uno encima de otro, simplemente que son tradiciones culturales tan distintas que es interesante revisar un poco también lo que se hizo acá y lo que se está haciendo acá, y de ahí viene este interés que tenemos por ir revisando a esos autores. Quisiera pedirle a alguien que nos dé una reseña, tal vez las compañías de Perú, una reseña sobre el autor. A ver. Ya. Bueno, como justo les estaba comentando hace un momento, bueno, Clemente Palma, acá en el Perú, se ha convertido en uno de los representantes de literatura de terror de culto que hay aquí. Si bien hay varios, pero Clemente Palma tiene la diferencia de que él hace sus cuentos más fantásticos, ¿no? Acá en el Perú la literatura es casi eminentemente realista, ¿no? Y los escritores que tienen terror o ciencia ficción y este tipo de literatura fantástica son menos, ¿no? Por eso es que Clemente Palma es de culto. Él se graduó en letras en la Universidad Mayor de San Marcos, que ustedes saben que es la decana de América, la más antigua, y también estudió en el Colegio Guadalupe, que hasta este momento también existe, es súper antiguo, es uno de los primeros colegios del Perú, ¿no? Él fue hijo de Ricardo Palma, ¿no? Que es un escritor muy, muy famoso peruano, que escribió Las Tradiciones Peruanas, que son una serie de cuentos pues, que unen todas nuestras tradiciones, como lo dice su título, ¿no? Clemente Palma, si bien en estos momentos está siendo mucho más conocido y se está empezando a leer después de tantos años de su muerte, ¿no? Fue también porque lamentablemente en la época en que él escribía y estaba todavía con vida, estaba pues bajo la sombra de su padre, pues, ¿no? Al ser Ricardo Palma tan famoso, tan leído y tan respetado acá en el Perú, porque no solamente como escritor, ¿no? Sino porque, como les comentaba, él fue el primer director de la Biblioteca Nacional del Perú, fue el creador de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Es más, a él le decían el bibliotecario mendigo, porque después de la guerra con Chile, en que Chile pues arrasa con Lima, no quedaron casi libros. En la biblioteca no había libros, y Ricardo Palma lo que hacía era tocar puerta por puerta en la ciudad de Lima, pidiendo libros que le donen, por favor, ¿no? Por eso le decían el bibliotecario mendigo. Y así fue juntando libros para la Biblioteca Nacional. Pero bueno, cuando Clemente Palma empieza a escribir, como les digo, como que no le dieron la importancia que debieron, ¿no? A sus letras, ¿no? Como que siempre estaba bajo la sombra del papá, bajo el ala, o pensando pues que él era, que si alguien le hacía caso era por su padre. No, es como ahorita, ¿no? Es como que si tú eres hijo de un artista famoso, también como que te comparan, ¿no? O sea, nunca vas a llegar a ser como el padre, pues, ¿no? Una cosa así. Lo mismo sucedió con Clemente Palma.
pero como ven ahora, ¿no? Él se está ganando su propio lugar, ¿no? Porque si bien Ricardo Palma tiene las tradiciones que son preciosas, que a mí me encantan, es más, Ricardo Palma es uno de los referentes por los que yo escribo, porque lo adoro, ¿ya? Y también tiene cuentos de terror, ¿eh? Ya después con Cristina les vamos a mandar algunos cuentos de Ricardo Palma, que son de terror, ¿no? Si bien, como les digo, él tiene una forma muy especial de escribir, que es el único en el Perú que tiene el tipo de tradición, que se llama así, el género, se llama tradición, no es como Clemente Palma. Clemente Palma definitivamente abordó toda la oscuridad, ¿no? que él podía sacar. Él abordó todo lo macabro de Lima, él abordó, fue por caminos que su papá no fue, en lo que es el terror, ¿no? Su literatura, como han visto, pues es casi hasta gótica por momentos, ¿no? Habla mucho también de lo tradicional del Perú, de la religión, que acá somos casi eminentemente en el Perú, el catolicismo es muy fuerte, ¿no? Hasta este momento es un país de mucha tradición, muy religioso. En esa época más, ¿no? Entonces él toma todo este acervo cultural y lo va llevando a sus cuentos, ¿no? Él tiene un libro también muy famoso aquí, Los cuentos malévolos, no macabros como dije hace un rato, cuentos malévolos, ¿no? Es un conjunto de cuentos de terror, el primero realmente de él, ¿no? Hay un cuento muy famoso que acá nos hacen leer hasta en el colegio que se llama Los ojos de Lina. Los ojos de Lina es un cuento genial, si pueden, léanlo, ¿no? Es muy, muy recomendado y acá, como les digo, es el único, ¿no, Cris? Que nos hacen leer de Clemente Palma en el cole, porque después es Ricardo. Sí, Ahí Cris más puede es seguir Ricardo contándoles. Sí, más es su papá. Sí. Oigan, nos gustaría mucho si pudieran compartirnos lo que tengan de Palma. Se los agradeceríamos mucho. Cristina, ¿te gustaría adicionar algo a lo que comentaba Tania? Sí, a mí me gusta mucho cómo escribe Clemente por toda la atmósfera oscura que tiene, ya que él, al escribir a finales de lo que es el siglo XIX, porque Cuentos Malévolos lo publica en 1904, tiene mucha influencia de lo que es el modernismo y el decadentismo literario de esa época. Utiliza tópicos que en ese momento nadie utilizaba. Uno de ellos es el diablo, y justo viene en su cuento El Quinto Evangelio y en El Hijo Pródigo. Ya, es una figura maligna que en esa época católica, o sea, ¿no? Era un poco complicada también de ver, ¿no? En los cuentos, y él se atrevió a escribir ese tipo de cosas. Entonces es uno de nuestros escritores favoritos también por el lenguaje que utiliza. A mí me gusta mucho lo que es la literatura clásica. Tiene un ritmo muy, muy bonito a la hora de leer y te atrapa desde el principio, ¿no? Ahora, El Quinto Evangelio es un cuento que a mí me gusta mucho por la comparación que hace Clemente Palma de lo que es Satán con una hiena. Es un símil que intenta reflejar lo despreciable y salvaje que puede ser, ¿no? También el ser humano con la idea de la irracionalidad, ¿no? Los impulsos naturales e inconscientes que se pueden representar del diablo en ese relato me parece fantástico para hacer un relato de finales del siglo XIX. Entonces, encantadas de estar con ustedes acá y poder compartir todo lo que nosotros podemos saber de él. Nos gustaría también aprender de ustedes y también les podemos pasar toda la información. Gracias. Nos encantaría mucho que nos pasaran. Además, fíjense que Clemente Palma tiene varias obras. Tiene una que yo no conozco que se llama Historietas Malignas. También estaría padre darle una checada a ese. Algunas novelas, XYZ, creo que se llama una, La Amor de Vida, otra. Y fíjense que como personaje fue bastante, estuvo mucho en la política en su tiempo. Fue congresista,
apoyó algunos golpes de Estado, estuvo exiliado en Chile, es una persona controvertida y fíjense que un poquito es parecido a la figura que nosotros tenemos en algunas cosas ideológicas a Vasconcelos, porque era alguien que escribía sobre todo este tema de las razas, un poco tirándole a la eugenesia, ¿no? Él hablaba en algunas de sus obras que Perú se arreglaría mucho si trajeran mucha sangre alemana. Y bueno, pues es como todos, como todos los autores, es una persona controvertida, complicada, compleja y muy interesante. Ahora vamos a pasar, ¿a quién le gustaría darnos una breve historia, ¿no? Que nos cuente un poquito la historia de este relato. ¿Voluntarias y voluntarios, está bien? Arlet, pues tú. Dice que no. Pues necesitamos a alguien que nos cuente el cuento. Yo lo puedo contar, pero ya saben que soy malísimo. ¿Nadie? ¿De plano? Bueno, pues si quieres me lo chuto. Ándale, échate. Bueno, yo también soy un poco menos malo que Ernesto para las sinopsis. Este cuento estamos viendo a Jesucristo crucificado y él desde ahí arriba comienza a analizar su situación, su entorno. Nos pone en el momento en que Cristo básicamente le está diciendo a su padre, porque, o sea, reclamándole, ¿por qué no me recoges ya? ¿Por qué no me quitas todo este sufrimiento que estoy llevando? Y bueno, te dice que él voltea hacia sus lados y ve a los otros, a los dos ladrones. Perdón, me dio risa el comentario de Ernesto. Y los ladrones parece que ya llevan tiempo que ya murieron, ¿verdad? Ya expiraron. Y él incluso reclama eso, ¿no? De que cómo es posible que los ladrones ya hayan pasado a tu reino. Uno de ellos lo describe con una mueca como de dolor o de enojo, de tristeza negativa, y el otro con una mueca de paz. Se me hizo muy, muy, muy impresionante la manera que con tan pocas palabras te lo dice este escritor. Después vemos que aparece un segundo personaje, que pues es el diablo, ¿no? Y el diablo de cierta manera casi bailarina, casi de alguna, como un cirquero, sube a la cruz y le empieza a increpar a Cristo, diciéndole, ves lo que casi que le dice, ves lo que te dije en el Monte de los Olivos, güey, o sea, te estoy diciendo que esto iba a pasar y tú aquí estás y sigues aferrado al mundo, aferrado a salvar a esta gente. Yo te vengo, yo no dice otra vez, pero casi que puedes entender que le está diciendo, otra vez te vuelvo a ofrecer que yo voy a acabar con tu sufrimiento en este momento, solo tienes que bajar de la cruz y arrodillarte ante mí. Cristo en su dolor y en su terrible agonía no se deja tentar fácilmente, por lo cual, a ver, aquí pasa otro, creo que en ese momento, el diablo baja de la cruz y le comienza a mostrar unas visiones que, güey, qué bárbaro, esta es la cosa, no manches, güey, o sea, casi que de ciencia ficción, aquí se me hizo un salto de la ciencia ficción, donde el diablo le dice, mira, tú te vas a morir por la humanidad, y la humanidad es esto, y da un salto terrible a lugares desconocidos que Cristo nunca se había imaginado, que en su conocimiento arcaico de la zona del Medio Oriente, pues él nunca había visto estas ciudades que te describe como las describiría una persona que las soñara en esa época, ciudades con edificios enormes, celebrando cosas paganas, hay padres, hay sacerdotes, estos son los sacerdotes que van a venir de ti, estos son la gente que va a hacer tu representación, y ellos están celebrando, creo que es el Año Nuevo, y Cristo tiene esa imagen que el diablo le está dando del futuro, de nuestros tiempos, o bueno, de los tiempos de este señor que fueron ya hace como 100 años y que si nos ponemos a pensar no han cambiado mucho las cosas. Hace 100 años ya
ya estaban los rascacielos, porque incluso lo menciona de que son los lugares de, básicamente que Londres, París, San Francisco, son los lugares importantes, ¿no? Es el futuro, es nuestro futuro. Y Cristo lo está viendo y está viendo toda esta corrupción, toda esta suciedad que tiene la sociedad del futuro. Y el diablo está haciendo mofa de ello, ¿verdad? Básicamente le está diciendo, tú te moriste por esto. Ahí me perdí un poco, no sé, porque siento que hay dos finales que no capté muy bien. Yo me voy porque entiendo como que al final de cuentas el nazareno expira de una forma como quiera tranquila, pero me quedó la duda. Me hubiera gustado volver a leerlo, la regué porque está muy corto, son un par de hojas, pero a lo mejor alguien quiere aclarar algo. Perdón, Mariana, no sé si quieras decir ese final, o alguien, Ramón, cuando ve al hombre de la mancha, esta es la cosa, wow, es oro puro. Va a hablar Ramón, perdón. Pues el final es el tema quijotesco del cristianismo, porque hace mención a la obra de Cervantes, y puede ser que el diablo en el cuento haya querido decir que el cristianismo, o al menos la figura de Jesucristo, tenía algo de quijotesco al pretender cambiar la naturaleza del hombre, ¿no? Entonces, al cerrarle los ojos Satanás a Jesucristo en la cruz, pues está de alguna u otra manera jugando con el gesto de que puede haber sido un reconocimiento a su idealismo quijotesco, puede haber sido una burla final, ¿no? No lo sabemos. Y termina con el diablo bajando como una especie de pues rodando, dice, Sí, del lo estás Gólgota, hablando. como una especie de lo que los estadounidenses llaman un Deuce Devil, como un remolino. Entonces, pues es un final muy interesante de un cuento muy interesante que ya comentaremos. Perfecto. Fíjense que el cuento, como bien lo dice Ramón y Santiago, es muy interesante porque medra en un temazo, ¿no? Es un gran tema, aquel de la tentación del Hijo del Hombre, que empezó en el desierto, pero siguió durante toda esa época hasta cuando estaba en la cruz. Entonces, más allá de si uno es creyente o no, el tema en sí es muy interesante porque es la tentación de destruir la bondad, ¿no? A través de la maldad, esta confrontación de fuerzas. Y se me hace muy, muy padre cómo lo construyó Palma, porque pues como un hombre de su tiempo veo varias reminiscencias. Obviamente no pudo ver las películas que hemos visto ahora, como la famosa película de la Tentación de Cristo, ni tampoco pudo leer la famosa novela de Saramago del el Evangelio según Jesucristo, donde si se fijan es más o menos el mismo tema. El Evangelio según Jesucristo de Saramago es la historia de cómo Jesucristo vio todo su martirio y cómo hay una parte en donde están en la barca y Dios le dice, pues la verdad es que tu martirio solo va a servir para traer sangre y dolor porque va a haber grandes masacres por tu culpa, pero pues es mi designio y así es, ¿no? Entonces, encontrar esa idea ya vertida muchos años antes por este autor es algo muy interesante. Y por último, quisiera decirles que me recordó mucho a León Felipe y seguramente Clemente Palma conocía a León Felipe y esos hermosos poemas que tiene León Felipe sobre el Quijote, ¿no? Como un loco perdido en el desierto, ¿no? Hay uno de esos poemas que dice, ya no hay locos, y habla sobre esta última escena que toca Palma en su relato, ¿no? Pero bueno, yo ya hablé mucho. ¿Quién quiere empezar a comentar el relato de Palma? ¿Quién se anima? A ver, tenemos aquí, creo que todavía nadie. ¿Quién más quisiera comentar el relato de Palma? Adelante, Ramón. Bueno, en el chat Santiago menciona a Nikos Kazantakis, un escritor griego que escribió la novela La última tentación de Jesucristo, de la cual Martin Scorsese se tomó para hacer su película. La novela habla de otro tipo de tentación,
porque la tentación de la que habla es de que Jesucristo hubiera optado por ser mortal y tener una relación de pareja con María Magdalena, tener hijos y morir en el levantamiento judío del año 60, 70 de nuestra era, aquel levantamiento del que habla Flavio Josefo. Y esa pudo haber sido una historia alterna, una tentación distinta a la planteada. Aquí más bien el cuento habla de la imposibilidad de cambiar la naturaleza humana. La novela X de Nikos Kazantzakis habla de cambiar la naturaleza de Cristo, o de que él hubiera aceptado una forma distinta de vida, ¿no? Dado que era también hombre y Dios en una sola esencia. Y por otra parte, hay una novela de un autor mexicano, David Toscana, que se llama Evangelia, donde habla de otro tipo de tentación, o más bien de otro tipo de Jesucristo, porque su personaje es una mujer. ¿Qué hubiera pasado si Dios decide encarnarse en una mujer en Evangelia, en una redentora, ¿no? Pero no, el cuento no se va por ninguna de estas dos opciones, sino que nos presenta un panorama muy lúgubre y muy fúnebre, muy terrible. La crucifixión era un castigo muy terrible. Los romanos no lo inventaron, se lo copiaron a los partos, pero los romanos lo perfeccionaron, eso sí. Y era un castigo gravísimo para aquellos que atentaban contra la estabilidad del Estado romano. Gran parte de los evangelios tratan del tema jurídico de que por qué le iban a imponer una pena tan grave a un judío, hereje, pero judío al fin y al cabo, ¿no? Entonces, el Sanedrín y los judíos a cargo de lo que hoy es Israel y Judea y Palestina tuvieron que inventar algo que no era jurídicamente cierto, que Jesucristo pretendía un levantamiento armado, cosa que sí querían hacer los judíos, pero no a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, el cuadro con el que empieza el cuento, pues es terrible, porque nos habla de un castigo inimaginable, incluso en nuestros tiempos, que no dejan de ser crueles, pero no hay un castigo tan terrible como la muerte por crucifixión, o hay muy pocos que se les comparen. Y nos habla de la pesadumbre y del dolor humano de Jesucristo, y de cómo el diablo juega con la idea de que este sacrificio va a ser inútil. Y ahí se conecta con Lovecraft, porque Lovecraft tenía una idea muy crítica, muy acerba sobre el cristianismo. Le llamó en una carta personal al cristianismo le llamó la superstición siria. Y Lovecraft no creía absolutamente en ningún poder de redención ni en ninguna esperanza de mejora de la naturaleza humana. Era muy crítico de esa posibilidad del cristianismo de salvarnos a través de las buenas obras. Además, Lovecraft era ateo, pero este cuento va mucho en la línea de la idea de que el mundo realmente no es cristiano, y este salto temporal que hace es una manera de demostrar que las guerras y el dolor y las depravaciones continuarán, y que el humano no ha entendido el mensaje de amor y de paz de Jesucristo. Me parece un cuento muy bien logrado, es un lenguaje que a lo mejor a algunos les parecerá arcaico, pero como es un tema bíblico, creo que está muy bien elegido. Yo le pondría una calificación arriba de 9.5. Me parece un cuento muy bien logrado. Ok, yo solo iba a comentar que qué opinan de esta parte de Dios de vida y el de muerte, ¿no? O sea, me gustó mucho eso, entonces me gustaría saber la opinión de los demás cuando les toque su turno. Muy bien, muy interesante, Ramón. Muchas gracias por tu comentario. Fíjense que era la secta de los celotes la que quería llevar a la revolución ahí
en Judea. Y a mí también se me hace muy interesante la forma en que construye la figura del diablo. Se me hace terrible, ¿no? La forma tan descarnada y tan cruel en que le muestra a Jesús que, según es su visión, su sacrificio no vale para nada, ¿no? Seguimos con el comentario de Arlet, por favor. Vaya. Hola. Bueno, me parece muy interesante el texto de Clemente Palma en este tono de crítica que hace del cristianismo, de la religión en general, ¿no? De las religiones. Y pues me gusta mucho como ese tono irreverente, blasfemo, pero muy inteligente, o sea, como con una finalidad de cuestionarnos sobre este pasaje bíblico. Y pues sí, como decía Ramón, o sea, el léxico es muy rico. Yo lo leí en el otro cuento que comentaban nuestras amigas de Perú. Y sí, o sea, se ve luego como el manejo de un léxico muy abundante, ¿no? Y ay, se me olvidó qué más iba a comentar. Bueno, pues en general me agradó mucho, muy original. Como atrevimiento de hablar de estos temas que pues, son muy polémicos, ¿no? Pero me gusta mucho cómo lo maneja, o sea, dentro de lo que cabe, digamos, de lo que está criticando, o sea, mucho respeto. Entonces yo le pongo 10. Perfecto. Vamos con el comentario de José, por favor. Sí, gracias. Debo confesar que no conocía nada del autor, ni siquiera sabía la fecha en que se había escrito este cuento. Cuando lo leí por primera vez no sabía absolutamente nada pues de todo lo que estaba detrás. Entonces, francamente, me pareció un cuento muy simple. Inmediatamente me acordé de todo lo que ya mencionaron, la última tentación de Cristo. De hecho, pensaba, oye, esto lo escribió algún adolescente enojado con la religión o algo. O sea, porque sinceramente no tenía ningún contexto de lo que me estaba hablando. Ya cuando llegó al final y empieza a describir al Quijote, me recordó un poco a Terry Pratchett y todo eso. Se me vino así muchas cosas que francamente no relacionaba empecé a relacionar con muchas otras historias, muchas otras películas y novelas y todo. Entonces fue algo así medio interesante. O sea, en un principio, pensaba que era un cuento mediocre, que era un cuento, de un adolescente enojado. Entonces, ya viendo el contexto, ya viendo el año, ya todo lo que platicaron, pues sí es un cuento bastante adelantado a su época. O sea, no me hubiera sorprendido que alguien se lo hubiera enviado a su maestro de español o algo. Pero ya viéndolo así desde este punto, pues ya cambia la situación bastante. Ya es un cuento adelantado a su época, es un cuento que trata temas que probablemente hubieran estado bastante escabrosos en su momento y que quizás lo hubiera llevado incluso a ser perseguido, ¿por qué no? O sea, estamos hablando que eran otros tiempos en su momento. Híjole, Frank, le iba a poner una calificación bastante baja, de hecho, pero pues ya cambió la situación. Entonces, pues es 8.5 yo le pondría. Muy bien, qué bueno que reconsideraste, Talamantes. Miedo, Vamos, Talamantes. vamos con el comentario de Morgan, por favor. Sin miedo, Talamantes. Ok, pues a mí me gustó bastante y tampoco había leído a este autor. Quería decir algunos puntos. Es que, por ejemplo, en medicina nos dicen de que cuando una persona va a tratarse porque está muy enfermo, es el punto más débil
en que lo puedes encontrar. Entonces un médico tiene que ser amable, tiene que ser bueno y todo esto. Entonces me gustó mucho que el diablo vaya ahí a tentar a Jesucristo en su punto más débil, o sea, ya se va a morir, es tómalo, déjalo, ¿no? Es cuando es más posible que, aunque se haya negado anteriormente a aceptar cualquier tipo de trato, pues en esta vez pueda tener una oportunidad de el diablo vencer y convencerlo, ¿no? Porque también Jesús está pensando, o sea, estoy sacrificándome y no tengo ni una pizca de misericordia de mi Padre. O sea, Dios completamente lo abandona, ¿no? Entonces, eso me parece súper genial siempre. Creo, bueno, platicando con Santiago, me comentó que pues hay ahí como que evangelios apócrifos donde se menciona que pudiera estar esta referencia de que el diablo tentó a Jesús en su último momento. Pero en la Biblia que conocemos no viene, y siento que no viene porque deja mal a Dios. O sea, lo deja tan mal. Maldito bastardo. O sea, no pudo evitarle eso a su hijo sacrificado. Uf, está genial. Entonces, sí me gustó bastante. Yo sí lo pongo 10. Me sorprendió, o sea, el año y todo lo que han comentado ya. Sí me sorprendió, pero como sea, aunque no lo hubiera sabido, me gustó bastante. Muy interesante, Morgan. Fíjense que a mí siempre, yo he sido un gran lector de los evangelios y no porque sea creyente, sino porque son hermosos. Y siempre me conmueve esa escena de cuando está en Getsemaní pensando que ya va a venir su sacrificio y se deja entrever. Yo pensaría que se deja entrever esa duda del Hijo del Hombre porque duda que en verdad, ¿qué tal si en verdad todo esto me lo estoy imaginando? Y de ahí viene esa última cuestionamiento que se hace en la cruz, ¿no? ¿Por qué me has abandonado, Padre? Es una duda que tiene ahí. Vamos con Gabriela, por favor. ¿Cuál Gabriela? Tú, Mera. Ah, yo. A ver, bueno, volviendo a lo que mencionaba Mariana, a mí también me llamó mucho la atención la comparación o más bien los símiles que hace el diablo, que dice que en cierta forma Jesucristo representa la muerte porque pues todo todo su sacrificio es para que después de la muerte de la humanidad haya algo, ¿no? El paraíso, la salvación, etc. Y entonces Satanás se iguala a sí mismo como la vida. No sé, yo creo que es que mi lectura la hice desde, o sea, no me contextualicé, digamos, hice mi lectura desde aquí, hoy en día. Y en mi lectura, esa comparación que hace Satanás es cierta, ¿no? Y entonces Satanás en ese sentido me parece un personaje bastante humano en el cuento. Y Jesús está en un momento bastante humano también, ¿no? Se describe su fisicalidad, se describe el tipo de dolor, se describe su aspecto físico, etcétera. Entonces me parece que están en un plano bastante humano los dos en ese momento. Y extrañamente a mí, más que parecerme que Satanás en ese momento esté tentándolo o esté burlándose, me parece más bien casi como un aliado. O sea, me dio más la impresión del típico amiga, date cuenta, ¿sí me explico? Porque tanto Satanás como Jesucristo sabían que al morir él como quiera sigue viviendo, porque es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, etc. Entonces, para mí fue más común, amiga, date cuenta, no va a servir de nada, o sea, ya, déjalo ir, deja ir a la humanidad, no te van a hacer caso. Entonces, tendría yo tampoco sabía mucho sobre el autor, entonces no sé cuál, probablemente la verdadera intención del autor sea la que ustedes han estado comentando, que era una
prueba más o una tentación más hacia Jesucristo. Pero yo como lectora de hoy y enfocándome mucho en esa comparación que hace Satanás, de Satanás es vida, Jesucristo es muerte, yo lo interpreté más como que el personaje era más una figura humana aliada que estaba tratando de abrirle los ojos y al final termina cerrándoselos, porque, o sea, tiene ese detalle se me hizo bastante humano, que dice que Jesucristo muere con los ojos abiertos y todavía antes de irse Satanás se los cierra. Entonces, esa fue mi lectura. Me gusta más mi lectura que la de ustedes, lo siento. A mi lectura le doy un 10. Tremenda esa reflexión, Gaby. Fíjate que sí, esa última parte, cuando el diablo le cierra los ojos, podría verse incluso hasta misericordia ahí para ese pobre iluso que se sacrificó, ¿no? Cristina y Tania, si quieren ustedes comentar, pueden alzar la mano o escribir aquí en el chat, ahí es como nos estamos apuntando. Vamos ahora con el comentario de Abraham, por favor. Buenas noches. Yo leí este cuento en la mañana y la verdad es que también, como comentaron, pues inmediatamente me remitió a Simón del Desierto, esta película donde el santo está ya en épocas muy antiguas y cuando aparece el diablo en forma de Silvia Pinal en sus mejores años, pues termina trayéndolo a los años 60 y vamos a bailar y como que él así un beatnik de que pinche infierno, o sea, esto está aburrísimo para mí. Y cuando le hace todo este viaje de ven, mira, te voy a llevar para que veas el futuro y todo lo que vas a causar y veía fiestas que parecían saturnales, ¿no? Pues todo el sincretismo, todas las cosas que la religión católica absorbió para ganar adeptos a lo largo de 2000 años. La verdad es que el cuento me parece muy bien escrito, sí me interesó mucho, no el tema más novedoso porque no sabía de qué año era, pensé que era más reciente, pero la verdad me parece que la reflexión y estas visiones que le da, incluso como menciona, mira, Lutecia, y bueno, pues dice aquí estamos viendo las ciudades modernas con sus rascacielos más grandes que Babilonia, bien hecho a través de los ojos de una persona de hace 2000 años. Entonces, me gusta lo que comentaban ahorita de que el diablo de alguna manera, pues como que duérmete, ¿no? Ya descansa, güey. Y luego con ese final del Quijote me quedé pensando, bueno, pero ¿qué quiere decir? Que realmente en el mundo actual, esto de que después de la Biblia, el libro más leído, el más vendido es el Quijote. Ahorita lo que mencionaban de que incluso podría ser una especie de explicación que Cristo era un Quijote porque pues luchó y luchó por sus ideales, pero al final para muchos es un viejito, un ridículo, ¿no? Me gustó esa interpretación. Dije, bueno, la verdad es que me late, ¿no? Como que símil. Y bueno, al final creo que el cuento también a mí me gustó, breve, conciso, bien narrado, las ideas muy claras, muy visual, muy bien contada la perspectiva de un tipo de hace 2000 años. Yo le voy a poner un 9. Esa va a ser mi calificación. Muchas gracias, Abraham, por tu participación. Vamos con el comentario de Jaime, por favor. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo tampoco había leído nada de este autor hasta ahorita que pues lo leí, ¿no? Y yo coincido mucho con Morgan y con Gaby. A mí me encantó el personaje del diablo, la verdad, y yo sí creo que por ejemplo, que al final el hecho de que le mostrara a Jesucristo pues un poco del futuro, no tanto es así como dicen para tentarlo, sino más bien es eso, como que mostrarle la realidad, ¿no? Mostrarle una realidad diferente a la que él esperaba con su sacrificio, ¿no? Mostrarle como que otra perspectiva de la vida. Y no tanto como me estoy burlando de ti, no creo que así fuera, ¿no?
yo creo que, ni tampoco creo que haya sido así como que amigo, date cuenta, ¿no? Pero sí en el sentido de mostrarle lo que podría suceder, ¿no? Y yo creo que en un momento sí estuvo él así como que tentado, como dicen, a decir, pues, ¿por qué me voy a sacrificar por gente que, pues, que a lo mejor no vale la pena, ¿no? Pero pues a mí me gustó mucho esa parte, ¿no? Y el hecho de cerrarle los ojos, yo lo consideré como el hecho de, bueno, ya haz lo que quieras, ¿no? O sea, a mí qué me importa en realidad, yo voy a seguir, ¿no? Yo así lo miré, ¿no? Y pues eso. Muy interesante lo que nos comentas, Jaime. Fíjate que me hiciste pensar que a fin de cuentas Satanás pues antes había sido un ángel y de hecho fue un ángel que tal vez también estuvo engañado por Dios, pero se dio cuenta y despertó y aunque era el ángel más hermoso y el más consentido, como dice la canción de Silvio Rodríguez, pues lo castigaron por discernir, ¿no? Por contradecir a Dios. Entonces, en cierta forma, esa especie de misericordia que tiene hacia Jesús es como diciendo, pues me veo en ti porque yo así viví engañado pues miles de años hasta que me convertí en lo que soy ahora, ¿no? Entonces es una reflexión muy interesante. Vamos con el comentario de Kat, por favor, adelante. Gracias, Neto. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? ¿No? Sí, adelante, Cas. Ok, bueno. Hace un par de años yo tuve la fortuna de ver en teatro experimental aquí en Monterrey, una obra llamada El Gran Inquisidor. Síganme el viaje. Son tres actores en escena. Uno representa a Jesucristo, otro representa al Inquisidor y otro representa al diablo. Toda la obra es, más que todo, es un monólogo del que está representando al Inquisidor, tratando de convenciendo con cosas parecidas a lo que se cuenta en este relato. Oye, ¿cómo llegaste a la cruz? Tu Dios no te quiere. Oye, ¿qué va a pasar si la gente cree en ti? ¿Por qué la gente cree en ti? O sea, es egoísta a fin de cuentas. A final de cuentas estás provocando guerras. A final de cuentas te van a cambiar por cualquier motivo. ¿Qué sigue en la obra? Se intercambian los papeles. Me refiero a que el actor que hacía de Jesucristo pasa a ser el inquisidor, el del diablo pasa a ser el Jesucristo y así se van rotando los papeles. Está muy impactante y esta obra dice que se basa en el Gran Inquisidor de Dostoyevsky, en el relato. Yo le veo mucho parecido con este relato, con este cuento. Es totalmente grandioso. De hecho, si alguna vez tienen la oportunidad, si vuelve a temporada o algo, ahí está el link en el chat, por si alguien tiene chance de verla. Yo la volvería a ver con gusto. Está muy buena. El cuento, pasando este cuento, me gustó. Cuando lo estaba leyendo, como dijo Abraham y como lo han dicho varios al principio, dije, ay, qué original. O sea, esto ya lo vi en Simón en el desierto, en La última tentación de Jesucristo, en varios otros cuentos parecidos. Pero por eso pregunté el año en el chat. O sea, siendo de 1904, no dudo que existiera algo parecido antes, pero me gustó cómo lo va tratando, me gustó cómo lo que representa. Me llamó la atención, me gustó, me hizo recordar esta obra de teatro. Yo le pongo un 9, bien merecido. Estoy sorprendido, Cas. Muy bien, muy buena reflexión. Además, fíjense que lo que nos estaba comentando Cas se me hizo muy interesante. El Gran Inquisidor es una parte de la obra, de una de las obras de Dostoyevsky que se llama Los Hermanos Karamazov. Y es muy interesante porque habla exactamente de eso. ¿Qué pasaría si de repente regresara a Cristo? Y como pasó en los hermanos Karamazov y como seguramente pasaría, pues lo vuelven a sacrificar porque en este mundo no necesita un redentor, tristemente. Vamos con la opinión de Santiago, por favor. Adelante, Santiago. Increíble lo que dijo Casi, lo que dice Ernesto. Más que qué pasaría si vuelve Cristo, qué pasaría si juzgáramos a Cristo con los estándares del siglo XIX. Ese poema es un poema dentro de una novela y es básicamente
una tercera parte de lo importante que es los hermanos Karamazov. Se lo dice Iván a Alexei, que Alexei es un monje, ¿no? Es un novicio, y básicamente este poema cuestiona la bondad de Dios. Y este relato cuestiona más bien aquí, la única diferencia que yo le veo es que aquí es totalmente ausencia de Dios. El único que está con Jesucristo en su momento más terrible, más horripilante, porque como decía Ramón, o sea, hay de muertes a muertes, y la muerte que tuvo el Nazareno no es una ejecución humana como la hacen en Estados Unidos con la inyección letal y la madre, o sea, el Nazareno histórico que es el que nos vende el cristianismo, no solo lo ejecutaron dolorosamente, o sea, fue torturado, fue humillado, fue vejado y finalmente ejecutado y dejado ahí a morir. Entonces, el único que le está poniendo atención en este momento es su archienemigo, el diablo, un diablo, no, porque ni siquiera nos dice quién es. Lo que dice Gaby, para mí fue muy impresionante también del cuento por el momento de los ojos, me encanta. Como dijiste, Neto, me recordó a Silvio Rodríguez. Estamos haciendo una especie de crítica de Dios en un círculo de lectura de terror, pero yo sí le voy a dar un 10 a este libro. Cuando era más joven, vi la película primero, creo que sale William Dafoe, la de La Última Tentación de Cristo, y me acuerdo que cuando la vi yo estaba chavito y mi papá me dijo, en mi época, cuando salió esta película, a los que la veían, el Papa dijo que estaban excomulgados automáticamente, güey. Y pues no sé, güey, no sé si será cierto la historia de mi papá. Sé que llegó a pasar aquí en Monterrey con Jesucristo Superestrella, que se hizo casi como una marcha, como cuando vino Marilyn Manson. Pero yo creo que es bueno explorar este tipo de cosas porque años después, Nicolás Kazastakis, de que hace la novela La Última Tentación de Cristo, fue en los 50, estamos hablando que fue 50 años después que esto. Y es una novela que ganó un premio Nobel, bueno, no la ganó la novela, la ganó él, pero él tiene dos buenas obras, que son La Última Tentación de Cristo y Sorba el Griego, que Sorba el Griego la vimos también todos en película con Anthony Quinn, actor y director. Una comedia y una hipertragedia cristiana horrible, ¿no? Me impresionó mucho. Este cuento yo no lo leí, me lo leyó Morgan cuando íbamos en el carro, y al acabar de leerlo, o sea, yo dije, ¿a poco el señor Clemente escribió esto? Y luego me enteré que era el hijo, porque pues acá en la facultad conocíamos a Ricardo Clemente, conocíamos al padre, y yo nunca supe que tuvo un hijo. De hecho, Morgan me preguntó, ¿conoces a este güey? Y yo, no, pues la verdad no sé, yo conozco a un Ricardo Clemente, y no sé si será el mismo, casi que político. Palma, perdón. Palma, yo creo que no es el mismo, y pues era su hijo, y no sé, o sea, he leído poco de Ricardo Clemente. Sí he leído mucha literatura peruana. Una de mis escritoras favoritas, no sé si la conozcan, se llama Colorinda Mato, que es muy equivalente a lo que después conocimos en Latinoamérica como el realismo mágico, pero esta fue de las iniciadoras que te agarraban realismo con unos toquecitos así de fantasía, ¿no? Y después de esta gente, después de García Márquez y todos los que ya conocemos, otro peruano como Vargas Llosa, salió la modernidad, Pilar Dugui. Hay un cuento que se llama La Yogurtería, que está bien chingón. Ustedes que son de Perú a lo mejor lo han leído. Y si no, se los recomiendo. Se me hace muy, muy bueno para este momento porque menciona mucho el cristianismo, menciona mucho a Jesucristo, pero también al machismo, que es lo que estamos viviendo ahorita, o sea, desde el punto de vista de las mujeres. Este cuento me encantó y no puedo esperar para leer lo que nos mandó Tania, porque me dejó pasmado. Una de mis películas favoritas, quiero agregar, que es La Pasión de Cristo, de
Es Mel Gibson, ¿verdad? Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, cuando la fui a ver con mis papás al cine, estábamos llorando los cuatro, hasta mi hermano, porque te transmite este sufrimiento. Y los que somos ateos o católicos de closet, como les llamamos acá en México, este tipo de cosas, o sea, me remonta al momento, no sé si lo hagan en Perú, pero acá en México, incluso lo hacen en Campeche, Jaime, es ¿cómo se llama? En Semana Santa, cuando hacen el Via Crucis y el cabrón allá, a lo mejor Ernesto ha ido a Iztapalapa. ¿No? Sí, que... No, pero en Semana Santa, cuando es el Via Crucis. Via Crucis. Que lo van a ejecutar. Y sí me tocó una vez ver en un rancho, el Cristo estaba... No parecía el Cristo que conocemos, en realidad era un chavo morenito, gordito, chaparrito, muy barbón, pero se aventó un papel increíble, o sea, estábamos todos llorando. Sí, que estaba llorando, ¿y qué, güey? O sea, el vato crucificado y gritando de que me has abandonado, y, todo está consumado, o sea, wow, es increíble, no. Le doy un 10 rotundo y tenía muchos años de no leer algo tan impresionante. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Fíjate que esa última parte del cuento que estabas comentando, yo tengo otra visión de las cosas. Yo pienso que fue bueno que se apareciera Satanás ahí. Les voy a decir por qué, porque eso le dio certidumbre a él. Si existe Satanás, entonces existe Dios. Lo terrible realmente hubiera sido que no hubiera aparecido nadie y que él hubiera muerto solitariamente en la cruz. Eso sí hubiera sido terrible. Vamos, yo quisiera que fuera ya el último comentario sobre este cuento porque ya son las 8:20. Vamos con el comentario de Alicia, por favor. Bueno, la verdad aprecio como entender un poco del punto de vista de los demás. A mí me pasó más o menos lo mismo que a Talamantes, o sea, no sabía exactamente quién era este autor y la primera vez que lo leí, o bueno, la única vez que lo leí, me quedé con un sentimiento como, bueno, es un cuento muy interesante, pero francamente no me dieron ganas de leerlo de nuevo. No me dejó pasmada, no me cambió la vida, como muchos están diciendo. Y obviamente creo que se debe a un prejuicio personal, o sea, yo no soy católica y francamente las narrativas religiosas casi siempre me aburren. Entonces, cuando empecé a leerlo, como que me fui con ese prejuicio y lo terminé y aunque me pareció muy bien escrito, pues realmente no me cambió la vida. Entonces, pues ahorita escuchándolos a todos ustedes, me llama la atención todo lo que están mencionando, pues para poderlo apreciar a lo mejor desde otro punto de vista, pero genuinamente a mí, vaya, creo que las narrativas religiosas son muy poderosas como historia, como una literatura tal cual, pero siempre me parece muy aburrido esta dicotomía de Dios es bueno, Satán es malo. Entonces, ese tipo de dicotomías que siempre están ahí, la verdad es que siempre me aburren y es algo muy propio. Obviamente no tiene nada que ver con el autor. Esto es un gusto, ¿no? Entonces, no sé, le voy a dar 8, porque la verdad es que me pareció interesante, pero nada más. Muchas gracias, Alicia. Tal vez te cambie un poquito tu forma de ver una anécdota del gran maestro Borges. Cuando le preguntaron qué pensaba sobre la Biblia, él dijo, me encanta, es uno de mis libros favoritos porque está llena de ciencia ficción. Tiene muertos vivientes, tiene extraterrestres, tiene entidades del más allá, es una chulada. Yo pienso que los que no somos creyentes tenemos que ver esas obras como la Biblia de esa manera, como una historia hermosa, bien escrita, interesante, llena de cosas extrañas, de un pueblo de la antigüedad, ¿no? Algo así. Quisiera que termináramos esto con los comentarios de nuestras amigas peruanas que conocen mucho mejor la obra de este autor. Vamos a empezar con Tania, por favor. Sí, bueno, algo pequeñito porque creo que casi todo ya lo han dicho, ¿no? Primero que nada comentarles solamente de que si bien Clemente Palma no fue perseguido por este tipo de temas, pero sí fue mal visto por lo que hablaba pues del cristianismo en esa época en que acá
prácticamente el 100% de la población era católica, al menos en Lima. Y nada, lo que yo quería comentar de este cuento y qué es lo que a mí qué es lo que más me llama la atención de él, aparte de todo lo que se ha hablado, es como el diablo, como dijo Gaby, si no me equivoco, yo también lo veo mucho por ese lado, ¿no? Como el diablo dice que es la vida, ¿no? Y a Jesús como que le dice, bueno, tú vas a morir y ahí vas a quedar, ¿no? O sea, en el recuerdo, te van a venerar y todo, pero no vas a ser como yo. Porque él en alguna parte del cuento dice, desde que la humanidad apareció, la humanidad está cómoda en mis garras, ¿no? Y la parte, rapidito que la leo, que dice, ¿no? Sabe, oh desventurado mártir, que yo soy la carne, que yo soy el deseo, que yo soy la ciencia, que yo soy la pasión, que yo soy la curiosidad, que yo soy todo lo que invita al hombre a vivir, ¿no? Y esa parte es realmente impresionante, ¿no? Porque somos nosotros, o sea, ahí ves al diablo como un humano, ¿no? Como un ser humano, que le trata de abrir los ojos a este mártir, ¿no? Que la verdad no sabe siquiera si su sacrificio va a ser pues válido. Y la parte en que le cierra los ojos también es totalmente misericordiosa, a pesar de que es el diablo el que lo hace. Pero para contrastar todo esto viene el final, en que el diablo se va rebotando como una pelota. De ahí banaliza todo lo anterior, todo lo mágico, clásico que hemos visto, ¿no? Lo banaliza totalmente, ¿no? Ahí ya parece una burla y un juego, ¿no? Y eso es todo lo que quería comentar. Muy interesante, Tania, lo que nos relatas, y esa estampa que leíste es realmente poderosa. Quiero preguntarles antes de pasar con Cristina, ¿a alguien falta de calificar? Yo le voy a dar un 9. Si a alguien falta de calificar, por favor, póngalo en el chat. ¿Quieres comentar algo, Cristina? Sí, algo pequeñito nomás. A mí me ha gustado porque es un cuento que para la época rompe con todo lo establecido según las creencias acá en el Perú. Es un cuento casi hasta blasfemo, se podría decir, ¿no? Me gusta cómo Clemente logra sumergirnos en el imaginario religioso, ¿no? No solamente de esa época, porque curiosamente he escuchado a muchos de nuestros compañeros hoy hablar que pensaban de que era un cuento moderno, no tan antiguo. Entonces eso quiere decir de que es un tema muy vigente, no solo en la literatura de terror, sino en todo tipo de literatura, ¿no? Me gusta cómo juegan con la figura del diablo, con la figura de Satanás, tanto así, con toques así burlones, ¿no? Entonces, y a Cristo lo ponen como una persona ingenua, ¿no? Porque el diablo prácticamente le dice de que su sacrificio va a ser en vano, ¿no? Entonces, ahí también nos hace cuestionarnos la relación que tiene el ser humano con el bien, ya que siempre en la literatura y en diferentes medios se ve de que a pesar de los intentos que tienen, ¿no? Dios por querer salvar a la humanidad, al pecado lo ponen como algo seductor, que es parte de nuestra vida. Entonces, es bastante interesante y requeriría más tiempo, hasta incluso para un análisis más profundo, pero es un cuento muy bien estructurado. Yo le pondría un 10, a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias, Cristina. Pues es que el tema de la blasfemia, de la herejía, de esa horda de herejes que hay, siempre es muy interesante, que van a contracorriente de las religiones dominantes, ¿no? Los cristianos a su vez lo fueron un tiempo, ¿no? Cuando los perseguía el Imperio Romano con Marco Aurelio y todo eso. Miren, yo creo que ya es bastante tiempo para este cuento. Yo creo que vamos a terminar aquí la discusión de él. En un momento nos darán la calificación que obtuvo. Y pues les agradezco mucho. Nos vamos a tomar, yo creo que un break, ¿les parece? De 10 minutos. Y regresamos con nuestro siguiente gran relato. ¿Les parece? Va, muchas gracias.